Hay sueños políticos que nacen para cambiarlo todo, pero que se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más fascinantes y, la verdad, más fugaces de la historia de España. La Primera República. Un experimento democrático, ojo, en pleno siglo XIX, que intentó nada menos que reinventar un país entero en menos de un año. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es posible que una república muera en solo 11 meses? Es que no es solo un fracaso político, es que es casi un misterio. Pensemos qué cúmulo de desastres, de conflictos, de errores, qué puede pasar para que un proyecto de país se venga abajo en tan poquísimo tiempo. Pues venga, vamos a desentrañarlo. Vale, para entender por qué murió tan rápido, lo primero es entender cómo nació. Y aquí viene la primera sorpresa, porque la Primera República, en realidad, no fue el resultado de una gran revolución, de un plan. ¿Qué va? Fue, y esto es clave, casi un accidente, una especie de solución de emergencia porque de repente no había nadie al mando. A ver, situémonos un poco. El ambiente era de caos absoluto. Después de la caída de Isabel II, a alguien se le ocurrió un experimento: traerse un rey de Italia, Amadeo de Saboya, para intentar una monarquía democrática. ¿Cuál fue el problema? Pues que no lo quería prácticamente nadie. El hombre se encontró solo, superado por todos los líos, y al final pues hizo lo que cualquiera habría hecho. Tiró la toalla, se fue, y dejó a España, así, de la noche a la mañana, sin rey, literalmente sin nadie al timón. Y aquí es donde la historia se pone interesante. De repente, no hay rey. No hay un plan B. Nada. Así que el Congreso y el Senado se reúnen en plan ¿y ahora qué hacemos? Y para evitar que el país se fuera al garete, tomaron la única salida que vieron posible: proclamar la República. Ojo, que no fue por una revuelta popular, no fue un grito en las calles, fue una decisión tomada en un despacho, a la desesperada, para no caer al abismo. Claro, una vez proclamada la República, venía la pregunta del millón. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué tipo de república queremos? Y es justo en este punto donde ese gran sueño pues choca de frente con la realidad y donde empiezan a abrirse las grietas, las divisiones, que al final acabarían con todo. Y es que la división era brutal. Había dos bandos, irreconciliables. Por un lado estaban los que llamamos republicanos unitarios. Ellos querían básicamente lo de siempre: un Estado centralizado, con todo el poder en Madrid, un modelo más tradicional. Pero por otro lado estaban los federalistas. Y estos tenían una idea muchísimo más radical, más rompedora. Querían una España descentralizada, una especie de federación de estados, cada uno con un gran poder de autogobierno. O sea, no eran dos ideas parecidas, eran dos visiones de país que no tenían nada que ver. Y para que nos hagamos una idea de lo que estaba sobre la mesa, fijaos en algunas de las cosas que proponía el proyecto de Constitución Federal. Es que era un texto, increíblemente moderno para la época. Hablaba de una separación total entre la Iglesia y el Estado, de protecciones sociales para los trabajadores, de una España organizada como una federación de 17 estados, incluyendo Cuba y Puerto Rico. Que esto no era un simple cambio de gobierno, era un plan para construir un país desde cero, completamente nuevo. Pero, claro, un sueño así, por muy espectacular que sea sobre el papel, necesita un poquito de paz para poder llevarse a cabo. ¿Y qué tuvo la Primera República? Pues de todo, menos paz. No tuvo ni un día de calma. Estaba en guerra. Y no en una guerra, no, en varias. ¿A la vez? Y aquí llega quizá el conflicto más loco y destructivo de todos. Y lo peor es que vino de sus propios partidarios: el famoso cantonalismo. ¿Qué fue esto? Pues, resumiendo mucho, fue la impaciencia de los federalistas más radicales. Se cansaron de esperar a que Madrid organizara la España federal desde arriba y dijeron, pues la montamos nosotros, desde abajo. Y así, de repente, ciudades como Cartagena o Alcoy se declararon cantones independientes. Como si fueran pequeños países. Fue una locura, una guerra civil dentro del propio bando republicano. Así que, para que quede claro, este es el panorama del desastre. La República estaba luchando en tres frentes al mismo tiempo. Por el norte, la Tercera Guerra Carlista, con los que querían volver al absolutismo. En Cuba, la Guerra de los 10 años, contra los independentistas. Y para colmo, en el sur y el este de la península, la rebelión cantonalista, luchando contra sus supuestos aliados. Es que, sinceramente, ningún gobierno, por muy fuerte que fuese, podría haber aguantado algo así. Y claro, ¿cuál es el resultado de todo este caos? Pues la parálisis absoluta. El gobierno no funcionaba. Mirad esto: 4 presidentes en menos de un año. ¡4! Figueras, luego Pi y Margall, después Salmerón y finalmente Castelar. Cada uno llegaba con su idea, ¿no? Que si más federalismo, que si menos, que si mano dura, que si diálogo, daba igual. Todos fracasaron. El país sencillamente era ingobernable. Y ya se sabe lo que pasa. Cuando la política no da más de sí, cuando un país está en llamas, siempre hay una institución que está ahí esperando su oportunidad.
El ejército. Con un gobierno republicano completamente desacreditado y sin fuerza, el final estaba cantado. Era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, mientras la república se desmoronaba por dentro, los monárquicos, que de tontos no tenían un pelo, ya estaban moviendo sus hilos. Con este documento, el Manifiesto de Sandhurst, el que sería el futuro rey Alfonso XII, se presentaba como la solución a todo. Prometía una monarquía moderada, constitucional y, la palabra clave, ordenada. Claro, en medio de todo aquel caos, la simple promesa de un poco de estabilidad sonaba a música celestial. Y el golpe de gracia, el final de la película, llegó el 3 de enero de 1874. El gobierno estaba a punto de caer otra vez en manos de los federalistas más radicales, y el ejército simplemente dijo «se acabó». El general Pavía entró con sus tropas en el Congreso, disolvió las Cortes y pasó lo más significativo de todo. Nadie, absolutamente nadie, movió un dedo para defender la República. Eso lo dice todo. Y así, de esa forma tan anticlimática, sin un solo tiro, el primer experimento republicano de la historia de España llegaba a su fin. 11 meses, y el sueño se había hecho cenizas. Muy bien. Pues ahora que ya sabemos cómo terminó todo, toca hacer la autopsia. Vamos a analizarlo fríamente. ¿Cuáles fueron las causas reales, las razones de fondo, para que un proyecto que parecía tan avanzado se estrellara de esa manera? Pues en resumen fue lo que se dice una tormenta perfecta. Vamos a enumerar las claves. Primero, la división interna. Los propios republicanos se peleaban más entre ellos que con los de fuera. Segundo, las guerras. Era imposible gobernar con 3 guerras a la vez. Tercero, la falta de apoyo social. No había una base amplia y fuerte que sostuviera el proyecto. Y cuarto, y definitivo, el ejército, que volvió a asumir ese papel de árbitro que decide cuándo se termina el juego. Y terminamos con una reflexión, una pregunta que queda en el aire. ¿Fue la Primera República simplemente un fracaso? ¿Un experimento fallido que no llevó a ninguna parte? ¿O quizá fue algo más? A lo mejor fue un primer paso necesario, el primer ensayo general para empezar a imaginar una España diferente, más moderna, más democrática. Quizá su verdadero legado no está en lo que logró, que fue poco, sino en todo aquello que por primera vez se atrevió a soñar. La respuesta, como casi siempre en la historia, no es sencilla y queda abierta.